Mi Gym en Casa, episodio 334. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida, de cómo vivir. Hoy traigo un episodio muy especial. Ya sabéis que me gusta tratar el tema de entrenamiento, la alimentación, en definitiva la salud, desde un punto de vista evolutivo. Es decir, lo que más tiempo llevemos haciendo como seres humanos, pues mejor adaptado estaremos a ellos, ¿no? Nuestros genes, digamos que responderán mejor a esos estímulos. Hemos hablado de alimentación desde un punto de vista evolutivo, el ejercicio, el movimiento que necesitamos, pero ¿qué hay de las relaciones sociales? ¿Qué hay de las emociones? Bien, pues hoy vamos a abrir ese melón, encima visto desde un punto de vista evolutivo. Hoy voy a hablar con Almudena Hernando, que es arqueóloga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, experta en etnoarqueología, que ha estado conviviendo con cazadores, con grupos de cazadores-recolectores, también con horticultores, pero bueno, digamos de un modo de vida paleolítico, por decirlo de alguna manera. Cómo se relacionaban, cómo era no solo su estilo de vida, sino sobre todo pues sus relaciones, ¿no? Esa parte psíquica o quizá mejor dicho emocional de las relaciones, como eran las relaciones de pareja, cómo entendían el mundo. Creo que es un tema muy interesante. A mí a día de hoy este tema casi me interesa más que si comían una cosa o que comían otra. Y bueno, pues y creo que traer esto a vosotros nos da como, de repente, como siempre os digo, ¿no? Me gusta mucho abrir el prisma, ampliaros vuestro punto de vista, y tenemos un punto de vista de las cosas un poco cerrado, hay que decirlo, porque en cuanto escuchas otro punto de vista de hacer las cosas, por ejemplo, me estoy acordando de la pregunta que hemos hecho sobre relaciones de pareja, relaciones sexuales y tal, que has dicho, vamos, que yo pensaba, hostia. Pues la verdad que dices, pues sí que es curioso cómo lo hacen otras culturas, ¿no? Y cómo quizá, pues era una forma natural, o al menos, bueno, pues hay grupos o pequeñas sociedades en las que se hace de otras maneras a como lo hacemos nosotros y a como lo hemos aprendido y nos han educado, ¿no? Bien, pues os dejo la entrevista con Almudena. La verdad que, bueno, tuve un problemilla técnico en cuanto a mandar las preguntas. Eran preguntas, al final cuando te metes en estos asuntos más emocionales, más de explicar y tal, igual una sola pregunta te puedo llevar toda la entrevista, con lo cual he ido recortando. La verdad que he ido dando un poco de bandazo, se lleva el modelo un poco para acá, cambiando de tema, pero bueno, creo que ha quedado una entrevista muy interesante. Os recomiendo que la escuchéis hasta el final, porque, oye, a mí, ya os digo, me ha encantado y se tratan temas ahí que dices, que hacen que pensar, que sobre todo ponen en tela de juicio nuestro sistema de pensamiento. Bueno, así que venga, sin más preámbulo, bueno, sí, perdonadme, una cosa rápida, ya lo sabéis, pasaros por migymencasa.com y ¿qué tenéis ahí? Planes, rutinas y cursos de entrenamiento para que podáis entrenar de forma independiente sin apenas material en vuestra casa, ¿vale? Desde el nivel de cero absoluto, que no hayáis hecho nada en toda vuestra vida, hasta los que sois unos máquinas y ya hacéis dominadas con lastre y con un brazo y subir la cuerda y de todo, ¿vale? Encontraréis algo acorde a vuestro nivel. Pasaros por ahí, migymencasa.com, tenéis un vídeo en que explico todo el contenido que tenéis ahí y cuál se puede adaptar mejor a vosotros, y si os interesa y además queréis soportar este proyecto, tener acceso al podcast premium, al grupo privado de Telegram, le des el botón amarillo de hazte socio y ahí tenéis las dos opciones y os hacéis socios y ya está, ¿vale? Venga, pues ya os paso directamente con la entrevista con Almudena. Espero que la disfrutéis. Muy buenas, Almudena, bienvenida al podcast. Encantada de estar contigo, Sergio. Bueno, muchas gracias por acercarte por aquí. Cuéntanos un poco a los oyentes que no te conozcan quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy profesora de prehistoria en la Universidad Complutense. Enseño prehistoria, pero mi investigación está dedicada básicamente a entender cómo entiende el mundo y cómo se entienden a sí mismos grupos humanos
que no tienen escritura, ¿no? Que fueron los que protagonizaron la prehistoria, pero yo lo que hago es buscar esos grupos que siguen existiendo, los cazadores-recolectores, grupos agricultores, etcétera, en el presente, y entonces hago una investigación desde una disciplina que se denomina etnoarqueología, porque mezcla la antropología con el estudio de la cultura material, ¿no? Y bueno, me dedico a esto. He tenido proyectos con distintos grupos indígenas en distintas partes del mundo. Luego, si quieres, entramos un poco a los grupos específicos. Digamos que viendo a estas grupos o no, pequeñas, no sé si se puede llamar sociedades, es como nos hemos comportado nosotros como especie años atrás, ¿no? Miles de años atrás. Sí, bueno, o sea, lo que no se puede es comparar las formas concretas de sociedad que ellos tienen o de creencias que ellos tienen. Eso no se puede comparar, ¿no? Porque además son también resultado de sus propias trayectorias históricas. No se puede comparar, pero lo que sí se puede comparar, lo que yo comparo son cuestiones muy estructurales. O sea, yo comparo cómo, por ejemplo, cómo se percibe el tiempo, cómo se percibe el espacio, ¿no? Cómo se percibe uno a sí mismo o una a sí misma en condiciones en las que no hay división de funciones, donde no hay jefes, donde no hay nadie que tenga poder, por ejemplo, o donde no hay escritura, ¿no? Entonces, eso sí se puede comparar. O sea, se pueden comparar aspectos muy estructurales, ¿no? de las sociedades, de las culturas. Lo que no se puede comparar es, o sea, yo te puedo decir, por ejemplo, las cuevas de Altamira tienen arte, ¿no? Y ahí se representan animales. Yo no te puedo explicar, a base de ver otros grupos actuales, qué es lo que significan las pinturas de Altamira. Lo que sí te puedo decir es, esos animales deben estar siendo símbolos de un mito, porque los cazadores-recolectores no tienen ciencia e interpretan la realidad a través de mitos, ¿no? Y por otra parte, en Altamira no tienes nunca un paisaje, ¿no? Los animales están cada uno mirando para un lado y de un tamaño. O sea, no están representando la realidad, están representando un mito. Eso te lo puedo decir. Ahora, ¿qué mito representan? Eso no te lo puedo decir. ¿Sabes? O sea, se pueden comparar aspectos estructurales, ¿no? No concretos. Vale, entiendo. Podemos decir que esas sociedades, bueno, como especie antes y ahora todavía las que quedan como cazadores-recolectores, entendían o se explicaban la realidad en forma de mito, ¿no? Sí. Vale. Sí. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Bueno, nosotros... en nuestra sociedad me refiero. Nosotros idealizamos una forma de explicación del mundo que es la ciencia. O sea, nosotros creemos en la ciencia, ¿no? Nosotros explicamos los fenómenos de la realidad a través de mecánicas causales científicas, salvo los fenómenos que no podemos controlar, por ejemplo, la muerte, ¿no? Entonces, en esos aspectos, en esos fenómenos que nosotros no controlamos, o sea, la ciencia se utiliza para explicar, para representar, para relacionarte con los fenómenos que controlas. Cuando tú no controlas un fenómeno, y esto es lo que le pasa al cazador-recolectores, siempre se utiliza una dinámica mítica y eso son las dinámicas religiosas, digamos, ¿no? Es una creencia. Entonces, si tú necesitas en nuestra sociedad explicar cómo funcionan las plantas o cómo se comportan los caballos, vas a utilizar la ciencia. Pero si tú quieres explicar cómo funciona el mundo de la muerte, pues vas a utilizar una explicación religiosa, ¿no? Que funciona con otros parámetros que la ciencia. Entonces nosotros en nuestra sociedad podemos utilizar solo la ciencia, dependiendo si eres religioso o no, o si quieres darle una explicación a la muerte, pues utilizar también una explicación mítica. Es que nuestra sociedad, como tiene idealizada la ciencia, suele identificar el mito con algo que es mentira, que es una leyenda, ¿no? Que es como, lo identifica de hecho con una leyenda. Eso es un mito. Sí. ¿No? Como esto es una leyenda urbana. Pero no, el mito es un tipo de relación con el mundo que funciona, con la realidad, que funciona de forma distinta a la ciencia, porque con la ciencia, en fin, la relación con la ciencia es racional, mientras que con el mito es emocional, es la verdad de la fe, ¿no? Pero el mito, cuando tú crees en algo, es una verdad súper potente, muy potente, no admite falsación. Es mucho más potente que las verdades científicas, ¿no? Lo que pasa es que nuestra sociedad idealiza la ciencia y entonces como que desacredita los mitos, ¿no? Pero es una verdad muy potente la verdad mítica. Lo digo porque cuando yo utilizo el término mito no lo utilizo de forma despreciativa. Entiendo.
Claro, pero hay cosas en nuestra sociedad, ¿no? Como bien has dicho, la muerte, ¿qué pasa luego, no? Es como no somos capaces de explicarlo de forma racional, con ciencia. Luego también hay una parte que son las emociones, ¿no? Que quizá a veces intentamos explicarlo de forma biológica o racional, pero yo diría que todavía no lo tenemos claro, ¿no? Cómo funciona o no tenemos una explicación. Bueno, es que, no sé, ahí te metes, es que no, o sea, si hay Me una. meto en el barro, sé que me meto en el barro, pero ya que ha salido, Sí, sí. o sea, a ver, que para las emociones tienen explicaciones químicas y tienen explicaciones Sí. neurológicas. O sea, quien quiere explicarlo a través de la ciencia lo explica. O sea, cuando tú sientes tristeza, pues hay un cierto desequilibrio químico de algún tipo. Cuando tú sientes Ujú. esto de la oxitocina y tal, ¿no? O sea, que se Sí, sí, sí. explica que hay un trasfondo orgánico, ¿no? Físico, sí que lo hay. Ahora, que si tú me hablas de cómo nos relacionamos emocionalmente, pues es que estamos entrando en otro ámbito. No sé si es el mío, ¿sabes? O sea, yo lo que te puedo decir es que desde lo que yo estudio, o sea, es que está ahí, te estás abriendo un campo que no sé, que es de muchas. Sí. Pero desde lo que yo estudio, lo que te puedo decir es que me parece que en nuestra sociedad, la trayectoria histórica desde la prehistoria, se definió porque poco a poco, a medida que empezaban los hombres a tener posiciones de poder, esas posiciones de poder, digamos, fueron asociadas al control tecnológico del mundo y pues a la agricultura, a la metalurgia, ¿no? Al desarrollo de la especialización del trabajo. Y entonces empezaron a idealizar la razón como modo de seguridad, ¿no? O sea, empezó a pensar nuestra sociedad que lo que nos daba seguridad era la razón, ¿no? Y se Ujú. empezó a olvidar la emoción. Supongo que te estás refiriendo también a eso, ¿no? Sin Sí, sí. embargo, con la razón, a ver, si el ser humano se siente seguro en el mundo, eh, si puede sentirse seguro en el mundo, es porque cumple una condición absolutamente imprescindible, que es sentir que pertenece a un grupo, que tiene detrás un grupo de pertenencia, ¿no? Ujú. Esa garantía de pertenencia no se construye a través de la razón, se construye a través de los vínculos humanos, o sea, tú eres el hijo de tal y la hermano de tal y el tío de cual, ¿no? Esto es lo de los pueblos, Ujú. ¿no? Esta es la de fulanito, ¿no? Esto Sí. ¿Tú de quién eres? Sí, sí. es un tipo de identidad que se construye simplemente porque tú eres parte de todo un mundo de emociones, ¿no? De vínculos y De lo una que red. también a través del cuerpo y de la cultura material. O sea, tú oyes hablar a alguien con acento extremeño y dices, pues esta persona es de Extremadura, ¿no? O sea, le ascribes ya a un grupo de pertenencia. Y eso lo hace Ujú. con el cuerpo y no lo hace de forma consciente y no lo hace de forma intencional. Es porque el cuerpo se identifica con el grupo en el que está, ¿no? Igual que la ropa que llevamos, igual que todo, ¿no? Te identificas con grupos. Entonces, esta identidad que yo llamo relacional es una identidad que es imprescindible para que el ser humano se sienta seguro. ¿Qué pasó en la historia? Lo que pasó es que al principio todos tenían esta identidad, que es la de los cazadores-recolectores, por eso yo voy a estudiar cazadores-recolectores, porque quiero entender cómo funciona, ¿no? La manera que nos construimos. Todos tienen identidad relacional. Ahí no hay idea de yo, individualidad, no hay, porque no hay nadie que haga cosas distintas de los demás. O sea, todos los hombres hacen lo mismo, todas las mujeres hacen lo mismo, ¿no? Pero poco a poco en la historia se fue desarrollando los hombres fueron desarrollando, que no vamos a entrar porque eso es un tema muy largo, pero los hombres Sí. fueron desarrollando posiciones de poder. Entonces, cuando tú empiezas a tener una posición diferenciada de los demás, pues te empiezas a sentir que eres diferente de los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se empezaron, como te decía antes, a poner el peso de la seguridad, ¿no? De qué es lo que me da seguridad en la tecnología, en la ciencia, en el cambio, ¿no? Y se empezaron a olvidar, o sea, empezaron a dejar de poner importancia y de poner energía y tiempo en el cultivo de los vínculos, ¿no? Que son imprescindibles para que nos podamos sentir seguros. Entonces yo creo que lo que pasó en la historia, y esto es el género para mí,
las identidades de género, lo que pasó es que los hombres empezaron a especializarse, digamos, en la razón, ¿no? En que lo que da seguridad es la razón, pero como esto es una fantasía, no es verdad que lo que nos da la seguridad es la razón sola. Lo que hicieron es impedir que las mujeres desarrollaran la razón, o sea, impedirles que aprendieran a leer y a escribir, por ejemplo, para que ellas siguieran necesitando construir los vínculos, porque eso es lo que te da la identidad relacional, necesitar construir los vínculos a través de relaciones heterosexuales, garantizarle los vínculos a ellos. O sea, yo creo que lo que ha pasado en la historia es que al principio todos teníamos, hombres y mujeres, identidad relacional. Poco a poco los hombres van desarrollando la individualidad y entonces impiden que las mujeres la desarrollen para que ellas les garanticen a ellos los vínculos que son imprescindibles, el sentido de la pertenencia, hasta llegar a la modernidad. Eso es el género, ¿no? Para mí eso es el patriarcado, hasta llegar a la modernidad. En la modernidad, ¿qué ha pasado? Que las mujeres ya empezamos a aprender a leer y a escribir. Entonces las mujeres desarrollamos toda la ciencia, la razón, el poder, y etcétera. Pero nosotras construimos la identidad de una forma que es distinta de la de los hombres. Porque nosotras no nos podemos olvidar de que los vínculos, la identidad relacional es imprescindible, porque nosotros no tenemos a nadie que nos la garantice, ¿no? Nosotros no tenemos a alguien que ha sido socializado para apoyarnos a nosotras emocionalmente. Así que las mujeres en la modernidad construyen la identidad de una forma que es distinta a cómo la han construido los hombres patriarcales en la historia. Y es juntando dos modos de identidad, juntando y dedicando tiempo y atención y energía a dos modos de identidad. Por un lado, al de la individualidad, a nuestros proyectos vitales, a nuestros deseos personales, etcétera, y por otro lado, al sostenimiento de los vínculos, del cuidado, de la atención a la comunidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos una identidad que yo siempre digo es compleja porque es contradictoria, porque junta estos dos lados, pero al mismo tiempo es la más potente que existe, la más potente que existe. Por eso las mujeres están estallando, ¿no?, en la modernidad, porque juntamos las dos cosas que son verdad. Esto también lo están haciendo los hombres, que empiezan a reconocer el valor de las emociones y que quieren dedicarle energía y tiempo al cuidado, ¿no? También lo están empezando a hacer, pero el orden social está regido por la mentalidad de los hombres patriarcales, ¿no? Que lo importante es el triunfo y el poder y la riqueza y la diferencia y la individualidad, y que eso es lo que nos da seguridad al grupo. Y esto no es verdad. Mira que se ha demostrado ahora con el coronavirus. O sea, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas nos dábamos cuenta de que necesitamos al grupo, ¿no? Que necesitamos, y que sin las personas que nos cuidaban, sin los médicos, sin los sanitarios, sin los que recogían la basura, sin los que estaban en las tiendas, los transportistas que traían alimentos, sin los que sostienen al grupo, la individualidad y el triunfo es una fantasía, ¿no? Se ha puesto de manifiesto ahora. Lo que pasa es que se va a volver a ocultar otra vez. Totalmente, es como una oportunidad de crecimiento, ¿no? De darte cuenta de cosas. Sí, Sí. exacto. Vale, a ver, es que claro, tampoco quiero preguntarte más sobre este tema. Recomiendo ya de primeras La fantasía de la individualidad, el libro de Almudena, que si queréis profundizar sobre esto que nos ha contado, lo explica de forma histórica, profundiza mucho más. Para ir cerrando un poco esta etapa, Almudena, esto pasó de forma, digamos, inconsciente, ¿no? Porque los cazadores, los hombres, tenían más conocimiento del territorio y poco a poco, como sin querer, aunque luego sí que ha habido épocas quizá de la historia que no ha sido sin querer, pero ocurrió de forma natural, se puede decir, no lo sé. Sí, a ver, es que... sin entrar mucho para... Es que no es fácil no entrar mucho y explicarlo... explicarlo con algo de consistencia, ¿sabes? Porque es que son temas que hay muchos matices, ¿sabes? Son temas como... o sea, yo creo que esto ocurre porque desde el comienzo de las trayectorias históricas hay una división de funciones en las que porque nosotros tenemos las crías más dependientes que existen en la naturaleza, porque durante el primer año de vida, están todavía en vida fetal, o sea, están dedicándose a que el cerebro alcance la mitad del tamaño que van a tener en fase adultas. O sea, nosotros tenemos a las crías más dependientes que hay, ¿no? Entonces eso parece que llevó a una organización de todos los comienzos, de todas las trayectorias históricas, en las que los hombres asumieron aquellas tareas que más movilidad o más riesgo implicaban, ¿no?
y las mujeres otras tareas que implicaban menos movilidad o riesgo. ¿Esto es por la maternidad? No, no es por la maternidad. O sea, la diferencia, o sea, a ver, esto es por la fragilidad de las crías y la reorganización del grupo, ¿no? La cooperación necesaria para que sobrevivieran las crías. Es una cuestión de pura natural, supervivencia natural, ¿no? Ahora, yo creo que esta diferencia en la movilidad fue dando lugar a diferencias en los hombres se tenían que enfrentar a más peligros y tomaban más decisiones, entonces yo creo que esto fue conduciendo de una manera muy gradual e inconsciente, como tú dices, a que quien tomaba las decisiones fueran ellos. Esto al principio no implica relaciones de poder. O sea, yo he trabajado, te digo, con cazadores-recolectores y he buscado toda la bibliografía que hay y esto no tiene por qué implicar relaciones de poder. O sea, tú puedes tener a los hombres que son los que hacen lo que más movilidad o riesgo implica, pero eso no implica relaciones de poder, ¿no? O sea, el valor que le da la sociedad a esas actividades no tiene por qué ser una diferencia de poder. De hecho, perdona, en el grupo que estabais, por ejemplo, en los Agua, en la que era como la jefa, entre comillas, era una mujer, ¿no? La que tomaba las decisiones. No, no, tampoco, no, no, eso... no, o sea, en los Agua, para los oyentes que no sepan quiénes son los Agua son un grupo con los que yo tuve un proyecto, un grupo de cazadores-recolectores, de estos de arco y flechas, ¿no? Que viven en el estado de Maranhão, en el norte de Brasil. Los Agua están viviendo en una reserva, porque tú no puedes trabajar en Brasil fuera de las reservas, ¿no? Lo que me parece muy bien, o sea, de hecho, los que vamos legalmente a trabajar a Brasil siempre nos adaptamos a todas las muchas normas que hay y además que con toda razón, mira lo que está pasando ahora con Bolsonaro y con el Amazonas, ¿no? Y con los pobres indios. Nos adaptamos a las normas. Los que están fuera, o sea, quiero decir, los que contactan con los no contactados, los indios no contactados y tal, son siempre los que están fuera de la ley, ¿no? Pero bueno, que nosotros solo puedes trabajar en reservas. Entonces, a esas reservas iban, o sea, en mi caso con los Agua, llevaban a grupos de Agua que se encontraban como la deforestación iba aumentando, ¿no? Los campesinos iban avanzando y quemando selva. Ahora ya no, ahora con Bolsonaro es el propio, bueno, la avaricia, ¿no? de los terratenientes y tal, bueno, apoyados por Bolsonaro, que están haciendo, o sea, completamente intencionalmente quemando selva para apropiársela. Pues, o sea, que ha ido a peor incluso la situación ahora, ¿no? La situación con Bolsonaro es un desastre. O sea, yo no quiero, o sea, a mí se me rompe el corazón de ver lo que está pasando. O sea, es que se está quemando selva intencionalmente. Está para apropiarse de las tierras. No, pero muchísimo peor, vamos. Pero muchísimo peor. Bueno, el caso es que nosotros trabajamos en una reserva a donde la Fundación Nacional do Indio, que es depende del Ministerio de Justicia, que se encargaba de proteger a los indios, ahora ya, pues esto no hay esta protección, llevaba cuando se encontraba agua así dispersos porque se iban quedando sin selva, pues los llevaba y los reunía ahí, ¿no? O sea, quiero decir que nosotros hemos trabajado con agua que antes vivían de forma más dispersa, pero que luego estaban viviendo todos en reservas, ¿no? Entonces, ahí seguían manteniendo su forma de vida. Ya había algunos que empezaban a pasar a la agricultura porque los de la FUNAI les estaban enseñando a cultivar porque preveían que se iba a acabar la caza, porque como se está deforestando tanto, ahora sigue habiendo caza, o sea, los animales se resguardan en los últimos reductos que hay de selva. Entonces, ahí hay muchos animales, entonces sales a cazar y ya hay animales. Pero la FUNAI calculaba que esto se va a agotar también, ¿no? Entonces les estaba obligando a aprender a cultivar. Entonces nosotros trabajábamos con grupos, con Agua, que eran solo cazadores, que no querían cultivar, y luego con otros Agua que ya estaban entrando a aprender a cultivar, ¿no? Entonces, dentro de los cazadores, dentro de todos, porque todos se respetaban, no había nadie que mandara. Cada uno hacía cosas distintas, tú no sabías cómo se organizaban cada día, pero cada día estaban organizados y unos iban a cazar, otros iban a por miel, otros iban a recolectar, pero no había nadie que organizara eso, ¿no? Era una especie de autoorganización que nunca pudimos saber cómo lo hacían. ¿Eso se repite en otros grupos que has estudiado? Sí, es que cuando no hay jefes, ¿no? Cuando no hay división de funciones,
el grupo funciona de una manera muy autoorganizativa, porque se distribuyen las tareas y se las distribuyen de una forma muy, muy poco dirigida, o sea, pues no sé. Que surge solo, ¿no? Que no hace falta organizarlo. Y se respetan completamente unos a otros, ¿no? Entonces, como no hay jefes ahí, no había jefes, ni había chamanes, ni había nada, o sea, no había nadie que hiciera nada diferente de los demás. Si eras hombre, de lo que hacían los hombres, y si eres mujer, de lo que hacían las mujeres, ¿no? Pero había personas que tenían como más carácter que otras, o sea, había personas que tenían como más arranque que otras, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, una persona que tenía así como mucho carácter, pues era una mujer. Pero no es porque mandara, no es porque ella mandara, ¿no? Es porque, bueno, pues porque tenía carácter. Entonces, pues si íbamos a cazar con ellos, por ejemplo, pues si compartían o no la comida con nosotros, pues eso lo decidía muchas veces esta. Pero era simplemente porque tenía como mal genio, digamos, ¿sabes? No porque fuera... Sí, por la personalidad de ella propia. Personal, individual, pero no porque fuera jefa, no había jefes. Existen sociedades donde no hay jefes, eso, aunque nos parezca raro, hay. Existe, ¿no? Bueno, y de hecho, a mí lo que me da que pensar es que posiblemente fuera lo natural, ¿no? Claro, o sea, eso es lo natural en condiciones donde tienes recursos, donde, o sea, ese es el comienzo de todas las trayectorias históricas, ¿no? Donde tienes espacio para reproducirte, digamos, aunque ellos controlan completamente la natalidad, los cazadores-recolectores, ¿no? Porque ellos no pueden estar moviéndose para ir a cazar y llevar a todos los hijos que Dios les dio, no pueden llevar 6 hijos, ¿no? Sobre los hombros y tal. Entonces ellos controlan muchísimo su natalidad, ¿no? Entonces, mientras se mantiene así la natalidad controlada, a mí cuando me dicen, no, porque solamente con los anticonceptivos ya se ha controlado la natalidad en la modernidad, y yo digo, bueno, no tienes ni idea de lo que son los cazadores-recolectores, que controlan completamente su natalidad, ¿no? Tienen muchos sistemas de... ¿Cómo lo hacen? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Pues ellos saben, yo qué sé, con fajas, tomando hierbas, algunos con algún golpe. O sea, ellos saben mecanismos de hacer abortar, ¿no? ¿Saben? O sea, yo, por ejemplo, una de las chicas jóvenes ahí, pues había abortado ya 2 veces, y ya la tercera vez el marido, que era mucho mayor que ella, el marido de ese momento, porque luego ahí cambian, pues le dijo que como volviera a abortar, que él se iba, y tuvo al bebé, pero vamos, era el tercero y era una chica muy joven, ¿no? Era la tercera posibilidad, o sea, ahí hay muchos métodos, sí. O sea, es como absolutamente asumido, es que un cazador no puede estar teniendo todos los hijos que... Y como no tienen sistemas anticonceptivos, métodos, pues claro, pues lo que hacen es abortar, ¿no? Vale, o sea, que más que un método anticonceptivo era un poco a las bravas, ¿no? Con abortando... Claro, Qué curioso. No tienen anticonceptivos, claro. O sea, ellos no pueden anticipar el embarazo, ¿sabes? Claro. Y vamos a hablar, ya que hemos entrado en este tema, de las relaciones de pareja entre los agua. ¿Cómo son? Y relaciones sexuales y demás. Que cuando lo leí me resultó súper curioso. Bueno, a ver, de pareja es que aquí no están organizados. Bueno, a ver, es otro concepto, no es el concepto de la pareja que tenemos nosotros, ¿no? Ellos sí que aquí, en el grupo donde nosotros estábamos, había menos mujeres que hombres, ¿no? Entonces, cuando la niña era pequeña, pues y un hombre, un cazador, pues quería casarse con ella, pues la pedía, digamos, y entonces la cuidaba, o sea, la niña vivía, si están aquí, es decir, que están ahí viviendo todos cerca, ¿no? Pero tenía como una especial relación con la niña como de apadrinamiento. Y ya cuando la niña llegaba a la pubertad y tenía la menstruación, pues ya pasaba a ser su mujer, ¿no? Pero luego, una vez que tenía este marido, ella podía dejarle e irse con quien quisiera, o sea, podía dejarle coger otro marido, otra persona con la que vivir más establemente, digamos. Y también, a ver, y esto no se relaciona con relaciones sexuales exclusivas con ese marido, porque es un poco eso es lo que... esto, ¿no? A ver, los cazadores recolectores y los agricultores también, ¿no? Por ejemplo, yo ahora he tenido un proyecto en Etiopía, ¿no? Con 2 grupos en la frontera de Sudán, que también eran agricultores de palo cavador, igual que los quechí, ¿no? De Guatemala. Y en estos pasaba lo mismo que he visto en los cazadores recolectores de Brasil, ¿no?
Cuando nosotros sabemos cómo se produce la concepción, ¿no? Porque nos lo han explicado en las clases de biología, ¿no? Porque tenemos ciencia y se ha estudiado qué son los óvulos, qué son los espermatozoides, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sabemos cómo funciona la concepción a través de la ciencia. Pero si tú no tienes escritura, y por supuesto no tienes ciencia, tú no puedes saber qué es un espermatozoide o qué es un óvulo, ¿no? Entonces, esto es lo que les pasa a estos grupos, que esto más es contrario a lo que piensa la mayor parte de la sociedad, ¿no? Que cuando... bueno, ahora te voy a explicar primero qué es lo que piensa, qué es lo que sucede en estos casos. Y no solamente los que yo he estudiado, o sea, esto está descrito, ¿no? Entonces, en otras sociedades. Ellos saben, ellos relacionan la concepción con la relación sexual. Eso, ellos lo relacionan. Pero, claro, en la relación sexual lo único que ven es el semen, o sea, el semen se ve, se toca, se huele, ¿no? Y entonces ellos relacionan el semen con quedarse embarazadas. Porque es que, en fin, son tan inteligentísimos como nosotros. No hay... Lo que pasa es que ellos no saben que es un óvulo, porque, o sea, tú puedes ver el semen, y todos vemos el semen, ¿no? Pero, ¿quién ve los óvulos? Nadie, ¿eh? ¿Tú los has visto? No. Yo los claro, sabes que está la menstruación, pero no lo relacionas quizá con... Claro, no lo puedes relacionar. ¿Cómo puedes relacionar la menstruación con un óvulo si no te lo han explicado en la clase de biología? ¿Sabes? Si no te lo han explicado. Claro. No lo puedes relacionar. Entonces ellos lo que saben es que las mujeres sangran y en determinados momentos y que los hombres tienen semen. Eso es lo que saben, ¿no? Entonces, cuando se quedan embarazadas, la explicación que dan es la siguiente. Ellas creen que el semen se mezcla en el vientre, ¿no? Se mezcla con la sangre de la menstruación que, por tanto, deja de salir, ¿no? O sea, cuando estás embarazada no tienes menstruación. Entonces, ellos lo que creen es que esa sangre se está quedando dentro y se está mezclando con el semen que entra. Con lo cual, les hace falta un aporte constante de semen mientras están embarazadas para que el feto pueda crecer. Así que el semen del marido no es suficiente, con lo cual ellas tienen que tener relaciones sexuales mientras están embarazadas, ¿no? O sea, mientras están embarazadas son necesarias las relaciones sexuales porque necesitan el aporte de semen porque creen que eso es lo que hace que el feto crezca. Pero no solamente el semen del marido, que no es suficiente, sino que tienen que tener relaciones sexuales con otros hombres, ¿no? Entonces, generalmente tienen relaciones sexuales con 2 o 3 hombres más, ¿no? Entonces, cuando nace la cría, ¿no? El bebé, ellos consideran que ese bebé es hijo de todos los hombres que han aportado semen. Entonces hay una figura que está estudiada en el Amazonas que se llama paternidad múltiple y es esta confianza en que tú tienes una madre pero que tienes varios padres que son todos los que han aportado semen mientras tu madre estaba embarazada, ¿no? Entonces cuando llegué, por ejemplo, la primera vez al campamento de agua, pues me encontré ahí, estaba en el puesto de la FUNAI, que es donde yo iba a dormir, pues había un agua, ¿no? Un joven agua. Y con un señor mayor, ¿no? Entonces me tradujo el guarda de la FUNAI que el otro decía que él se llamaba así, que el otro era su papá. Vale, entonces al día siguiente o a los 2 días veo a un joven con otro señor, también más mayor. Entonces también dice que es su papá. Y yo no entendía nada, porque yo digo, pero sí, yo creo que había entendido que el papá era el otro, ¿no? Y hasta que empecé a entender y a leer, etcétera, y es esta figura de paternidad múltiple. O sea, para ellos su padre es todo hombre que ha tenido relaciones sexuales con su madre porque ha aportado semen, ¿no? Y esto sucede igual entre los Gumus y Datsin de Etiopía, ¿no? O sea, que esto es una figura... Y el principio vital, o sea, cuando a ti te dicen, no, porque es que la mujer sabe que es como la creadora, esto del patriarcado, no, es la que tiene la fuerza de la creación en el embarazo, o sea, en la gestación. No, en estos grupos, el que aporta el principio vital es el hombre. Porque me decían las mujeres Gumus en Etiopía, me decían, porque nosotras, si no tenemos el semen de los hombres, no podemos tener un bebé. Luego, el bebé está contenido en el semen de los hombres, ¿no? Que es la que lo ponen en nuestro cuerpo.
O sea, que esto de que los hombres son pasivos y que los hombres no tienen importancia en la maternidad de las primeras épocas, no es verdad. Porque el semen es el principio, digamos, de construcción del feto junto con alguna sustancia de la mujer, que puede ser la menstruación, en el caso que yo he vivido es la menstruación y en el de otros, pero hay otro grupo que considera que es la leche, ¿no? Lo que se mezcla, porque en el momento en que nace la cría empiezas a tener leche y eso es porque la leche que se estaba quedando dentro va a empezar a salir hacia afuera, ¿no? O sea, que es una cuestión de mezcla de sustancias. Cuando tú no tienes ciencia, todos los procesos en la vida tienen que ver con sustancias, con algo concreto que se mezclan. Joder, qué interesante. Claro, es que eso que una cohesión de grupo brutal, claro, porque ahí no, yo qué sé, es que según te escuchaba, me acordaba, o sea, el fenómeno del bullying, por ejemplo, claro, ahí eso no puede existir, ¿no? En esos grupos y ese tipo de cosas. No, pero porque es que no hay, a ver, es que ahí no hay diferencias de poder y no hay, o sea, cada persona siente que no es nadie fuera del grupo. O sea, para ellos la identidad última no es el yo, no yo soy diferente, ¿no? Que es lo que pasa con el bullying, con todo esto, ¿no? Que es como que estás atacando a otro. Es que allí tú eres solo una parte del grupo, tú no eres nadie por ti mismo, tú eres una parte del grupo. Entonces, no hay digamos, esta competencia intrasocial, ¿no? Entre ellos, no la hay. Bueno, y luego, de hecho, ellos, bueno, no sé si pasará en todos, ¿no? Pero leía también los canacos, por ejemplo, que uno de ellos cuando no sé si era expulsado o algo así del grupo, luego volvía porque prefería a lo mejor, aunque el castigo fuera la muerte, a vivir solo, ¿no? Fuera de él. Claro, exacto, eso es así. Uf, Bueno, hostia. esa información era de otros, de los Chucajamey, ¿no? Que nosotros conocemos como Kayapó. Lo cuenta uno que escribió un libro sobre ellos y decía que ellos, este grupo, los Kayapó, se autodenominan Chucajamey. Los Chucajamey viven en los sabonos, que son estas casas como grandes que hay en la selva, así que son como circulares, ¿no? Como una circunferencia, ¿no? Con un tejado de circunferencia. Y se están como porque son horticultores, ya cultivan, entonces esos ya no son nómadas, ¿no? Ya no están moviéndose todo el tiempo, sino que se quedan ahí estables. Entonces ahí sí que poco a poco empieza a crecer la población, ¿no? Poco a poco. Entonces llega un momento en que hay conflicto, porque hay más densidad de la que el sabono, nuestra casa grande colectiva, pues puede Entonces, cuando hay este conflicto, suele haber como dos facciones que se pelean y entonces la que pierde se tiene que ir, ¿no? Y lo que se pregunta este hombre, dice, no entiendo por qué, pero cuando esta facción perdedora se va, suele estar siempre mirando desde fuera, desde la selva, lo que pasa dentro del sabono, ¿no? Siempre están deseando volver. Cuando un indio puede sobrevivir perfectamente, digamos, y de forma independiente en la selva, porque caza, recolecta y ya está, y come, ¿no? Y más cuando es un grupo. Dice, y es normal que esta facción perdedora vuelva, aunque sea al cabo de 5 años, pero que vuelva al sabono, ¿no? A menudo para ser golpeados hasta la muerte, dice. ¿Y por qué? Y se pregunta él, ¿no? ¿Por qué pueden preferir la muerte a vivir fuera del grupo? Y dice él, porque el grupo es lo que les da la sensación de saber quiénes son, ¿no? Porque la pertenencia al grupo es imprescindible. Y es lo que te da yo diría identidad, ¿no? Que él no lo dice, pero es lo que te da la base para saber quién eres, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho, a veces yo he escuchado por ahí hablando de esto de las cazadores recolectores. No, porque si eres rechazado por el grupo, pues claro, si estás fuera del grupo te mueres. Y no, es que, o sea, ellos son autosuficientes, Claro, visto desde el punto de vista material o racional, ¿no? De nuestra sociedad. claro, Ellos saben cazar, ellos saben buscarse el sustento, claro. pero emocionalmente tienen esa dependencia del grupo. O sea, que no es que te mueras de hambre, sino que tienes ese malestar psíquico, ¿no? O Sí, sí, emocional de pero pertenencia al grupo. ellos y nosotros, eso es lo que te decía. Claro, claro, Que claro, exacto. necesitamos al grupo, que es que esto es así, que necesitamos al grupo. Lo que pasa es que nosotros tenemos individualidad, además de esa identidad relacional, tenemos individualidad y entonces como que pensamos, ay no, yo soy muy autosuficiente, Uy, pero no es se ha verdad. cortado. Si nosotros nos quedáramos solos, ¿sí?
Sergio, Sí, ahora sí te oigo. Sergio. Sí, sí. Sí, Almudena, ¿me Vale. oyes? Eh, Sí, yo te te, yo, oigo, te yo oigo. te oigo perfectamente, sí. Que digo que si Sí, yo... nosotros nos quedáramos solos, que también o sea, no podríamos sentirnos bien emocionalmente, ¿no? Para todos nos es imprescindible pertenecer al grupo. Lo que pasa es que como nosotros tenemos individualidad, nos engañamos pensando que somos seres muy autónomos y que yo conmigo misma me soy suficiente, pero no es verdad, no es verdad. Mira, te digo, mira lo que ha pasado con el coronavirus, o sea, Sí, cómo sí. cuando estamos en momentos de fragilidad y tal, cómo necesitábamos salir y sentir que había otro en la ventana de al lado, ¿sabes? Porque necesitamos al grupo, ¿no? ¿Ves? Pero hasta que no pasan cosas de estas, vivimos en la rueda esta de la sociedad y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De esa otra parte y, hostia, a mí... Claro, Sí, exacto, sí, sí. Aparte sí, sí, tenemos el sí. patriarcado, o sea que el patriarcado es esta mentalidad que nos hace, que idealiza lo que tiene que ver con el poder, con la riqueza, con el control, con la razón y que no da importancia a lo que tiene que ver con la construcción del grupo, con los cuidados al otro y que no le da importancia. O sea, vivimos en un discurso, en una sociedad que no da importancia y eso es lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia, cumplir esa función de cuidados del grupo, ¿no? Por eso a las mujeres no se ha valorado lo que hacían y no se valora porque lo único que se da importancia es a lo que tiene que ver con la individualidad, pero esto es una fantasía, ¿no? Como yo titulo el libro, es una fantasía que se comprueba que es una fantasía en el momento en que nos pasa lo que nos ha pasado, por ejemplo, ¿no? Vale, y para ir cerrando ya, bueno, perdóname todos los bandazos que te he ido dando. Ya hemos hablado antes que ha habido unos problemas técnicos, bueno, con las preguntas y tal, porque te voy llevando para allá y para acá de un lado a otro preguntando de cosas diferentes. El, ¿Cuál es tu propuesta? Porque, por ejemplo, cuando, eso antes has comentado, ¿no? Los cazadores recolectores, cuando dicen, ¿tú quién eres? Pues yo soy el hijo de no sé quién, el hermano de no sé cuál, el sobrino. Pero nosotros mismos, en nuestra sociedad, tal como hemos sido educados, yo antes te he preguntado, ¿quién eres? Y claro, me has dicho, pues yo soy arqueóloga, soy profesora, o sea, sin querer lo hemos mamado, ¿no? O vivimos en una sociedad que está construida sobre esa parte más sobre la razón, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la propuesta? O sea, combinar emoción y razón. Claro, claro, la propuesta es en nuestra sociedad es empezar, o sea, no nos podemos o sea, lo que cuando tú me preguntas quién eres, yo te contesto lo que me diferencia de los demás, ¿no? Yo te contesto desde mi individualidad, porque si te contesto desde mi identidad relacional, pues no me puedes identificar como alguien diferente, ¿no? Si yo te contesto, pues mi familia es de no sé dónde y yo tengo tantos hermanos, ¿entiendes? Si yo te contesto y tengo el acento de Madrid, pues no me identificas como alguien diferente. Entonces, cuando me preguntas quién eres tú, particularmente, yo te contesto desde la individualidad, exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? No se puede, digamos, no es mala la individualidad, porque la individualidad es la forma de identidad que te da, se construye, la individualidad se construye a través de los deseos que tienes para ti y de la sensación de que los puedes satisfacer, ¿no? O sea, ¿quién soy yo desde la individualidad? ¿Quién es Almudena Hernando? Pues yo soy la que quiso estudiar prehistoria y lo hizo, la que quiso ser profesora de la universidad y lo hizo, la que quiso tener un proyecto en Brasil y lo hizo, ¿no? Eso es lo que te da seguridad en la individualidad. Es como la individualidad está construida sobre un proyecto vital, está construida sobre los cambios en el tiempo y te reafirma mucho, ¿no? Porque tú tienes deseos que sabes que puedes cumplir. Entonces eso te da como mucha sensación de potencia, ¿no? Por otra parte, te diré que también tiene un inconveniente grandísimo, que es que en el momento en que tú cumples un deseo, para saber quién eres en la individualidad, tienes que generar otro nuevo deseo. O sea, la individualidad se construye a base siempre de cambios, ¿no? Yo ya he cumplido este deseo y ahora tengo que volver a ver qué es lo... Y esto, fíjate, los chicos jóvenes, por ejemplo, ahora, pues es que hay tal velocidad de cambio y están tan obligados a definir tantas cosas que esto es es muy costoso desde el punto de vista emocional, ¿no? Porque ¿y ahora qué quiero hacer, no? Y estamos toda la vida así, o sea, y ahora yo digo que yo soy funcional desde el año 92 y por eso ya me he quedado tranquila, ya tengo la vida resuelta. No, y ahora ¿qué
qué proyecto hago, y ahora qué artículo escribo, y ahora qué hago con mi vida privada, y ahora me caso, y ahora me divorcio, y ahora estamos así todo el tiempo, porque eso es lo que construye la individualidad. A través de eso sabemos quiénes somos. Pero claro, esto es completamente desestabilizador, ¿no? Entonces, no hay que renunciar a la individualidad. Lo que hay que hacer, a diferencia de lo que hace nuestra sociedad en fin, que es una sociedad patriarcal, a diferencia de lo que hace, es valorar lo comunitario. O sea, valorar el cuidado a los demás. El cuidado no solamente a las personas, el cuidado a la naturaleza, que mira lo que estamos haciendo con el planeta, que ha llegado a un punto de colapso, porque como el orden social que íbamos construyendo desde esta única valoración de la individualidad no se valora lo que tiene que ver con los cuidados y con la empatía y tal, no se valora, pues entonces hemos explotado a las personas, a los emigrantes, a la naturaleza, lo hemos explotado todo para sostener este lado del poder, ¿no? Y del mundo privilegiado. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar esto en términos sociales y en términos personales. O sea, hay que dar valor a los cuidados, a las relaciones, a los vínculos, y para eso hay que dedicar tiempo y energía. O sea, lo que no podemos seguir es individualizando cada vez más, y al mismo tiempo pensar que nos vamos a dedicar a los cuidados, porque no se puede. O sea, tenemos una cantidad de horas al día y una cantidad de energía vital. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es intentar reducir los niveles de individualidad, o sea, bajar, pero esto es una cuestión política, claro, ¿no? O sea, es hacer horarios de menor dedicación al trabajo, bajar el nivel competitivo que hay, que es que no sabes lo que es ya en la universidad, o sea, que tienen que publicar y publicar, bueno, que tenemos, pero yo ya tengo mi puesto muy asegurado, ¿no? Pero los chicos jóvenes que publicar. Entonces, no te da tiempo a dedicarte a tus amigos, a dedicarte a la familia, a dedicarte a no hacer nada, porque tienes que dedicarte a sentir la vida. Es que yo esto lo digo siempre también, ¿no? La vida no tiene sentido si no se siente, ¿no? O sea, el sentido de la vida viene de sentir la vida. Si no sientes, si no tienes buenos vínculos emocionales, si no tienes una red bien construida, y para eso necesitas dedicar tiempo y energía, la vida no tiene sentido. O sea, que tú tengas muchos proyectos vitales y mucho éxito en el trabajo no tiene sentido, porque además, te digo, te metes en esta inestabilidad imparable, ¿no? Que cada vez tienes que hacer más y conseguir más, y esto es insaciable. Entonces, hay que bajar los niveles de individualidad y hay que valorar, al mismo nivel que la individualidad, hay que valorar lo relacional. Hay que valorar lo que tiene que ver con la construcción del grupo y los cuidados. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y eso hay que hacerlo en términos personales, esto de lo personal es político, y en términos políticos. Lo que pasa es que es complicado. Bueno, porque el cambio... en la otra dirección completamente, sí. Bueno, el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Sí, así. O sea, sí. Entonces, sería un poco el equilibrio entre dinero y bienes materiales y el otro lado... cuidado, no sé si un poco cursi, amor o algo así, ¿no? Hacia las otras personas, hacia el planeta, hacia etcétera, claro, ¿no? La claro, naturaleza. completamente. O sea, bueno, dinero es que también te das cuenta. Mira, yo cuando hago estos proyectos, claro, yo estoy en la selva o aquí en Etiopía y Sudán, pues en unas zonas dificilísimas de condiciones de vida, las más difíciles para mí, mucho más que la selva, pero una aridez total, muchísimo calor, unas condiciones complicadas de vida, ¿no? Pero cuando tú estás en esos sitios, te das cuenta de que no necesitas la inmensa mayoría de las cosas que tienes. O sea, yo cuando el primer proyecto que yo hice fue en Guatemala, con los Kekchi, ¿no? En el año 94 y 95. Y ahí es que dije, o sea, esta gente no puede imaginar la cantidad de cosas que yo tengo en mi casa. Es que, ¿y para qué hace falta tantas cosas? ¿Sabes? O sea, llegamos aquí, o sea, pero yo vuelvo del proyecto, ¿no? Y te empiezas a meter en esta rueda que estamos, ¿no? De consumismo, Entonces yo creo que, bien, un equilibrio entre el dinero y todo esto, pero bajando también las necesidades que tenemos de este consumismo, ¿sabes? Hay que bajar eso. Y, por supuesto, potenciar la cuestión emocional y de construcción de vínculos, sí, del amor, es que es el amor, o sea, es eso, es el amor entendido como vínculo, ¿no? Como construcción afectiva sana, ¿sabes? Como sí. Que te apoya y que da igual, que no tiene que ser una pareja, que eso también está muy idealizado, ¿no? Que los grupos de amigos a mí, por ejemplo, me parecen fundamentales, esenciales, ¿no?
Entonces, bueno, construir redes amorosas entendidas en sentido amplio y bajar un poco el nivel de necesidad de consumismo y de riqueza que tenemos. Sí. Oye, ¿y no te has planteado cuando estás allí conviviendo con ellos y tal, es decir, que igual yo dejo ahí España o lo que sea y me vengo por aquí, que esta gente parece que se le ve más felices? Pues sí que me lo he planteado, pero mira, cuando la primera vez que yo fui, la primera vez que yo llegué a Guatemala, yo no llegué con la universidad, yo llegué con una ONG, porque yo creía que me quería ir de España y me quería ir de la universidad y me quería ir de todo esto, ¿no? Entonces estuve buscando quién me llevara a una ONG que me llevara al Amazonas, que para mí el Amazonas había sido como un sueño de infancia, o sea, era como mi ideal, ¿no? Estar con niños así, con arcos y flechas y tal, ¿no? Sí. No encontré a nadie que me llevara al Amazonas. Eso tuvo que esperar muchos años y al final pues ya lo hice, ¿no? Pero en ese momento no encontré a nadie que me llevara al Amazonas y después, porque en ese momento todavía no estaba Internet como está ahora, ¿no? Que es otro tipo de búsqueda, yo me cogí la lista de todas las ONGs que había en Madrid y entonces empecé a llamar una por una a las que trabajaban en el Amazonas, ¿no? Y fue una cosa muy frustrante, por cierto, pero eso es para otro tema. Y entonces encontré una, después de llamar a muchas, porque yo si tengo algún valor es que no me rindo cuando busco, o sea, yo creo que buscar es cuando buscas algo en la vida, te quiero decir, ¿no? Me parece que es una tarea que exige no desanimarse, porque la mayor parte de las veces tienes que llamar a muchas puertas, ¿no? Pero yo tengo la virtud de que no me desanimo, o sea, cuando yo tengo claro que quiero algo, sigo llamando y sigo llamando y sigo llamando, ¿no? Entonces seguí llamando y me abrió la puerta una ONG que trabajaba en Guatemala. O sea, una cosa para mí imprevista. Estas cosas de darle posibilidad a vida de que te sorprenda, porque a veces esa sorpresa es la que te lleva al lugar donde quieres estar, que no habías podido prever, ¿no? Pues eso fue lo que me pasó. Entonces me destinaron ahí con los quechí. Y me destinaron en un sitio que es una cordillera de los Cuchumatanes. Bueno, mira, nos recibió ahí porque esta ONG era católica y la llevaban unos, bueno, muy progresistas, ¿no? Y el que nos recibió en Guatemala era un carmelita muy progresista, porque eso tampoco son todos carmelitas, ¿no? Muy progresista. Y que nos dijo a mí y a otra compañera que donde nos iba a mandar a nosotros estaba Inculibus Mundi. Me acuerdo que nos dijo, no, en el culo del mundo, ¿no? Inculibus Mundi. Y porque estaba efectivamente en el culo del mundo, ¿no? Es un tío ahí muy inaccesible. Pero ahí había un colegio de misioneros Sagrado Corazón que sacaban a los niños de las montañas y los escolarizaban. Yo estoy completamente en contra de eso, de la alfabetización y la escolarización. Me parece que son instrumentos de colonización, ¿no? Bueno, y ahí había 2 españolas trabajando. Pero en ese colegio realmente no se necesitaba nada y además yo te digo que estoy en contra de la alfabetización así forzada. Pero uno de los curas de esos misioneros subía por las montañas y visitaba a los quechí que vivían perdidos por las montañas. Entonces yo, por supuesto, que me fui con él y me dediqué y fue como la caída del caballo, o sea, de San Pablo, quien se cayera del caballo, ¿no? Fue como de repente ver la luz, o sea, ver que hay gente que vive de un modo, que entiende el mundo de formas diferentes y que son tan complejas como la nuestra, ¿no? Porque hay gente que llama a estos grupos primitivos y yo estoy completamente en contra. Por eso me dediqué a estudiar cómo se construye la identidad, ¿no? Porque el modo en que ellos construyen la idea del mundo y de la idea de lo que son es tan compleja como la nuestra. Lo que pasa es que se organiza de otra manera, ¿no? Básicamente a través de tiempo y espacio, se organiza de otra manera, pero es tan compleja como la nuestra. Entonces, a partir de ahí empecé a pedir proyectos, o sea, decir, ¿cómo puedo volver aquí? ¿Cómo puedo hacer para que la universidad me dé dinero para volver aquí, ¿no? Pero yo, en principio, fue una cosa muy personal. Entonces, cuando estaba allí, me ofrecieron quedarme como directora de ese colegio. Entonces dije, a ver, yo quería irme de España, pero entonces me lo pensé en serio, o sea, me pensé, ¿qué hago? O sea, me quedo aquí. Y decidí que no podía. Porque ahí me di cuenta de que no extrañaba nada de lo material, que te digo que es completamente prescindible y que te das cuenta de todo lo que te sobra cuando estás ahí. No extrañaba nada material, pero sí extrañaba poder relacionarme con mi red de afectos
entendiéndome intelectualmente. O sea, lo que me di cuenta es que yo estoy muy individualizada, ¿no? Yo tengo una manera de pensar el mundo que es muy distinta de la que tienen los quechí, y además que allí solo había quechíes, que es una sociedad oral, ¿no? Y misioneros, ¿no? Misioneros curas y misioneras monjas. Entonces yo no coincidía con ninguna de estas maneras de entender el mundo, ¿no? Entonces pensé que no me iba a poder comunicar y que necesitaba a gente con la que comunicarme, ¿no? Entonces ahí decidí volver y estar en España, sí. Qué curioso. O sea, al final era tu gente, ¿no? Como los del grupo que se iban, pues necesitaban a su gente, ¿no? A Exacto, su ¿ves? grupo. Esto Qué es bueno, qué bueno. pertenencia, sí. Y lo vi, o sea, vi porque no podía comunicarme, ¿no? De hecho, yo cuando hablaba, o sea, los que sí no hablan castellano, ellos llaman Castilla, dicen, le llaman al castellano Castilla, ¿no? Ellos no hablan, no hablaban, los que ya alfabetizaban, sí, claro, pero los de las montañas no hablan Castilla, hablan que sí, ¿no? Y, Claro. y cuando yo hablaba con ellos a través de traductor, ¿no? Luego cuando fui ya con un proyecto con traductores, yo me daba cuenta que muchos de los conceptos que nosotros utilizamos son muy abstractos, entonces que yo tenía que cambiar el modo de pensar y de transmitir las cosas, porque es otro nivel, ¿no? de abstracción, otro nivel de pensamiento. Entonces, bueno, que me di cuenta que necesitaba moverme con poderme comunicar, ¿no? en ese sentido, sí. Qué curioso, qué curioso. Joder, qué chulo. Almudena, ¿me dejas una última pregunta ya y te dejo? Sí, sí, claro. Oye, según te escuchaba igual, necesitamos el grupo, pero hay personas, y me venía a la cabeza los ermitaños, ¿no? O sea, que se supone que están bien psicológicamente. Bueno, igual desde nuestra sociedad no se ve que esté muy bien, pero alguien que está bien y digamos que llega a relacionarse, no sé si con la naturaleza, ¿no? No puedes relacionarte a nivel humano, pero ¿qué opinas de esa? Porque eso se sale un poco es como la excepción que rompe la regla, ¿no? Sí, bueno, depende a qué ermitaños te refieras, ¿no? Mira, hay un francés que se llama Pierre Dumont que estudió la India y estudió el caso de los swamis estos, ¿no? Que se van a una cueva y se pasan toda su vida aislados en una cueva, ¿no? Y entonces él hizo una distinción entre el tipo de individualidad que se construye en Occidente, que es una individualidad dentro de la sociedad, y la individualidad que se construye en la India, que es una individualidad fuera de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo analizando esta es la división que hace Dumont, pero yo analizando con mi propia hipótesis de cómo se construye la identidad, pensaba, vale, ¿cómo es posible, efectivamente, si necesitas el grupo, cómo es posible? Porque esto, como tú bien traes a colación, esto sería una refutación de mi hipótesis, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda haber gente que se sostiene bien, sanamente y con estabilidad fuera del grupo, ¿no? Bueno, mira, mi conclusión es que además esto me parece un dato interesante para pensar también en cuestiones de mujeres, que ahora te cuento. Mi conclusión es que esta gente que se sale del grupo, lo que hace, o sea, tú solo te puedes salir del grupo si encuentras una fuente emocional reaseguradora muy potente. O sea, el grupo es esa fuente reaseguradora muy potente, ¿no? Si tú te sales del grupo, tienes que encontrar otra fuente emocional reaseguradora muy potente. ¿Cuál es esa fuente en estos casos que estudió Pierre Dumont? Es Dios, o sea, es la instancia sagrada. O sea, lo que hace en general estos ermitaños es identificarse, o sea, tener todo un ejercicio, ¿no? de meditación y de ascetismo y etcétera, que lo que hace es irles acercando progresivamente a una fuente de apoyo y de sentido emocional máxima, que es una instancia sagrada. O sea, da igual cómo leas esto, ¿no? Como lo lean, pero es esto, ¿no? Esto es el proceso que yo creo que tuvo lugar en Europa y desde luego en España, en el Renacimiento, en algunas mujeres que sabían leer y escribir. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Santa Teresa de Jesús pertenecía a una familia conversa judía
bueno, que no voy a entrar, ahí tiene unos aspectos fuertes de la individualidad, pero ella sabía leer y escribir. Todos sus hermanos se habían ido a Perú, etcétera, ¿no? Con la conquista de América. Y ella no, porque era mujer, pero ella sabía leer y escribir y leía novelas de caballerías, etcétera, ¿no? Y envidiaba a sus hermanos. Entonces, una mujer que sabe leer y escribir es una mujer individualizada. Pero, ¿qué pasa con una mujer individualizada en la Europa del Renacimiento, donde la mujer no tenía ninguna posibilidad de ocupar posiciones de trabajo, ni especializadas, ni nada, ni... Pues lo que hizo Santa Teresa, o sea, recluirse en conventos. Cuando tú o sea, lo que pasó con las mujeres es que empezaron a recluirse en conventos y empezaron a desarrollarse muchas figuras de misticismo femenino, como el de Santa Teresa, que lo que hacían es entrar en comunicación con esa instancia sagrada en la que creían, ¿no? Entonces, eso les permitía una fuente, un potencial individualizador grandísimo, igual que a los de la India que estudió Pierre Dumont, pero es una, digamos, un tipo de individualidad que es distinto, porque es un tipo de individualidad que se construye fuera de la sociedad. Ahora, tú tienes que conectarte con una fuente de sentido. Y esto, bueno, los conventos en España, sabes, en Europa, sabes que se fueron llenando, hasta que se le pusieron, o sea, eran tan peligroso que las mujeres se individualizaran, que se acabó por poner rejas a estas mujeres que se dedicaban además al misticismo, etcétera, ¿no? Se les puso rejas a los conventos de clausura de mujeres, cosa que jamás se ha hecho con los conventos de los hombres. Los hombres nunca han tenido rejas. O sea, a las mujeres se las dejó individualizarse con la condición de que no fueran un modelo social para nadie, o sea, tenían que recluirse, y te digo incluso con rejas, ni fueran, no se pudieran reproducir ni socialmente ni biológicamente, ¿no? Fueran monjas. Entonces, yo creo que estas figuras de eremitas funcionan, o pueden funcionar o pueden estar establemente y además muy, digamos, con mucha gratificación, siempre y cuando tengan un camino religioso, ¿no? O sea, una fuente de inspiración religiosa, ¿no? Una adhesión a una instancia religiosa. Pero, ¿ves? Yo ahí discrepo un poco, o sea, es decir, yo por casos también que he leído y tal, teniendo una conexión fuerte, a mí me valdría la naturaleza. Lo puedes llamar Dios o... ¿Sabes? Que no veo que tenga que estar, que sea por un Dios... Sí, bueno, de esto creado por el hombre. Sí, depende cómo entienda la naturaleza. Si tú la naturaleza, o sea, a ver, todos los cazadores-recolectores lo que hacen es entender la naturaleza como algo sagrado en sí, o sea, porque... Sí, algo así, ¿no? Dándole un... Pero no que tenga que ser como... No sé, es que claro, es difícil explicarlo, ¿no? Sí, no sé si te podrías mantener... o sea, para poder mantenerte bien en la naturaleza, tendrías que atribuirle un valor que yo llamaría sagrado a la naturaleza, que no tiene que ver con una personificación de un dios. Perfecto, ahí, perfecto. Vale, eso, exactamente eso. Sí, darle un valor, sí, una conexión potentísima, ¿no? Con ella. Sí. Claro, o sea, considerarlo que es algo que es fuente de vida y que es, digamos que con lo que tú te relacionas, o sea, no un objeto, o sea, no una naturaleza explotable, no un objeto de explotación, sino algo vivo a lo cual perteneces, ¿sabes? Exacto, a lo cual pertenece, exacto. Sí. Qué bien. Vale, Almudena, pues yo creo que no te he preguntado nada de lo que había preparado, pero creo que ha quedado muy interesante y algo chulo. Pues nada, muy bien. No sé. Muchas gracias, Sergio, me alegro mucho. Si quieres otro día hablamos de una cosa un poco más así y te apetece más un poco de cosas más específicas, ya te hago preguntas concretas, ya te prometo que me lo preparo mejor, te lo mando con más tiempo. Ahora también han sido preguntas concretas, que era de lo que me querías preguntar, así que nada, encantada. Sí. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias. Una última, ¿tienes redes sociales o así donde publiques tu trabajo? No tengo, mira, soy muy reacia a todas las redes sociales. La verdad que para mí los vínculos y las relaciones siguen siendo
tienen que pasar por lo personal Entonces no tengo nada, no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, no tengo nada. Tengo mi correo electrónico, se me puede localizar, trabajo en la universidad y además me buscas en internet y aparezco, pero no quiero redes sociales. La verdad que soy de una mentalidad todavía antigua y no me hago a las redes sociales, no las he probado, no quiero redes sociales, tengo mucha resistencia, tengo mucha resistencia. Yo, a pesar de tener un proyecto online, tampoco tengo, las quité por eso, porque al final es una reacción ahí raro. No vamos a entrar, que si no... Pues recomiéndanos un libro, por favor, de todos estos temas, aparte del tuyo, La fantasía de la individualidad, un libro así que te apetezca recomendar. Uy, es que lo tendría que pensar. Aunque no tenga nada que ver con estas cosas. Bueno, yo, por ejemplo, yo te recomiendo cosas que no sé, que no son, o sea, que son ensayos, pero mira, a mí hay un sociólogo que me enseñó muchísimo, que se llama Norbert Elias. Él murió, ¿no? Norbert Elias es un sociólogo que tuvo tiene para mí el interés de que introdujo en el análisis de la sociedad, el factor de las emociones. El factor de las emociones y del inconsciente, ¿no? Entonces, claro, los análisis que él hace de la sociedad son muchísimo más complejos y mucho más interesantes. Para mí fue una revelación. Norbert Elias tiene varios libros. Es un hombre que es súper etnocéntrico, súper evolucionista, en el sentido de eso de hablar de primitivos y tal, ¿no? Esto es patriarcal, para las mujeres, no existen para nada en su horizonte, o sea, hay que filtrarlo, ¿no? Hay que filtrarlo, pero dentro de eso, para mí fue una revelación. Él tiene varios libros, uno se llama El proceso de la civilización, que es así, bueno, de hecho se publicó en algunas editoriales en 2 volúmenes, pero si no, me parece que era siglo XXI en uno solo, pero muy gordo, El proceso de la civilización, investigaciones psicogenéticas y sociogenéticas, ¿ves? Tenía en cuenta todo lo emocional. Luego tenía otro libro que se llama La sociedad de los individuos, que también fue muy revelador, y otro que se llama Compromiso y distanciamiento, que es sobre las emociones, sobre el distanciamiento emocional, ¿no? Sobre la razón y las relaciones con el exterior a través de la razón y la emoción. Bueno, pues yo esos 3 libros para mí yo me los leí hace muchos años, pero los sigo teniendo así. Yo tengo como una parte en mi biblioteca donde tengo mis libros que han sido parte de la materia prima de lo que yo soy, ¿no? Que me han construido. Estos 3 son parte de ese grupo de libros. Pues los pongo en la nota del episodio, pues a algún oyente le apetece ahí seguir investigando y profundizando. Muy bien. Pues nada, Almudena, de verdad, muchísimas gracias y un placer haberte tenido aquí en el podcast. Pues muchas gracias a ti, Sergio. Que mucha suerte con tu podcast. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista con Almudena. Espero que os haya hecho pensar, que os haya, como os decía antes, que haya puesto un poco en jaque vuestro sistema de pensamiento, de simplemente plantearnos de por qué hacemos ciertas cosas, ¿no? O por qué nos comportamos así. No sé, la verdad que me ha parecido muy, muy interesante. De hecho, la idea que tenía al principio era hablar de temas, oye, ¿qué comían los Agua o los Quetzi o como el ejercicio tal que hacían? Y al final, la verdad que he ido a cosas más que en ese momento pues me llamaban más la atención y me parecían mucho más curiosas y más interesantes, ¿no? Vistas de nuestro prisma, cómo hay otras formas diferentes pues de comportarse y de hacer las cosas y al final de vivir. Pues nada más, espero que os haya gustado esta entrevista y os dejo en las notas del episodio los 3 libros de Norbert Elias y el de Almudena Hernando, La fantasía de la individualidad, que además es licencia Creative Commons, está en abierto y lo tenéis ahí en PDF. Nada más, ser responsable para ser feliz. Adiós.